Ya tenemos en la línea telefónica al economista y politólogo Mario Campa, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Selena, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre un informe que se publicó sobre la desigualdad global 2022. Cuéntanos, Mario, ¿de qué se trata este informe? Sí, bueno, es un informe que publican más de 100 investigadores en el mundo. Está liderado por la Escuela de París, un economista muy famoso, apellido Piketty, y bueno, también tiene, por supuesto, el apoyo de las Naciones Unidas, del Programa del Desarrollo, UNDP, y bueno, es un reporte que presentan, la base de datos se actualiza continuamente, pero generalmente el reporte lo presentan cada 2 años. Y en este reporte 2022, pues se presenta hoy en 2021, pero con datos pues más recientes, de 2020, 2021. Y en el caso de México, por ejemplo, ya tenemos la actualización de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI, y con eso, pues además de otras informaciones que recopilan los investigadores, por ejemplo, declaraciones de impuestos, con eso arman una base de datos pues metodológicamente muy sólida, quizá la más en el mundo, y presentan distintas métricas de desigualdad. Resalto 4, que son las que las que contempla el reporte, que es desigualdad de ingreso, desigualdad de riqueza, desigualdad de ingreso laboral entre géneros y finalmente desigualdad en la huella de carbono pues por nivel de ingreso, ¿no? Esas 4 métricas son las que contempla el reporte. Cuando hablamos, por ejemplo, de desigualdad de ingreso y desigualdad de riqueza, ¿cómo se encuentra México? Bueno, México, según el reporte, es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto es algo de hace muchas décadas o incluso siglos. Y bueno, dentro de la región de por sí desigual que es América Latina, es la región más desigual por riqueza en el mundo, y por ingreso vendría siendo Medio Oriente y África del Norte. Y dentro de América Latina, pues México es quizá uno de los más desiguales, es quizá el más desigual de entre los desiguales, ¿no? Chile solamente lo supera, y quizá también Brasil, dentro de los países más grandes, ¿no? En Centroamérica también hay mucha desigualdad. Pero en Chile, por ejemplo, el 10% más rico concentra el 60% del ingreso de los hogares. Aquí en México esa cifra equivalente es el 57%. El 10% más rico, el decil más alto, concentra el 57% del ingreso en México y el 78% de la riqueza, ¿no? Esas son las métricas para nuestro país, que indican que sí, los niveles de desigualdad, tanto por ingreso como por riqueza, son demasiado altos, ¿no? Claro, y aunque personas, por ejemplo, yo, ciudadana común, que no soy economista, te puedes dar cuenta de esta situación cuando vemos que pues México es un país que tiene una gran cantidad de pobres y aún así también alberga o en algún momento el hombre más rico del mundo. Y yo creo que pues en ese sentido es muy evidente esta situación, pero ahora sí nos los dicen con numeritos y con todos los datos que se necesitan. Sí, bueno, esto por supuesto ya permite tener una idea mucho más concreta, más factual y objetiva de cómo está México en relación al resto del mundo y también en relación al resto de los países de la región. Uno de los aspectos que resalta el reporte es que la desigualdad no es inevitable, ¿no? Como generalmente se trata de posicionar en algunos círculos, ¿no? La desigualdad, claro que se puede combatir con política pública, es lo que dice el reporte, y para prueba de ello es que en distintos países pues la desigualdad es mucho menor que en otros, y que incluso dentro de los países hay periodos donde se reducen esas brechas de desigualdad, y bueno, y eso nos permite también compararlo con distintos periodos de política pública, y ahí es cuando podemos ver, por ejemplo, que ciertas tendencias se revierten o ciertas inercias se combaten, ¿no? Y en ese sentido, pues el reporte incluso establece o publica al menos 3 capítulos dedicados a política pública y qué pueden hacer los países para mejorar en ese aspecto, en la desigualdad. Uh-huh. Pero en general menciona que, pues sí, a partir de más o menos de los 80 o 90, el mundo entró en un periodo de privatizaciones y liberalización, y bueno, pues sí ayudó en ciertas cosas, pero en otras también ese
sistema hizo que pues algunos quedaran un poquito ajenos a este proceso de globalización y que no gozaran los mismos beneficios que el resto, ¿no? Que por ejemplo las grandes multinacionales, los multimillonarios, que incluso en la pandemia pues sus riquezas subieron, ¿no? ¿Por qué? Pues principalmente porque los hogares pobres dependen prácticamente al 100% del ingreso laboral y hubo despidos, hubo menos horas laborables, y en el caso de los hogares más ricos no dependen enteramente del ingreso laboral, que además podían trabajar a distancia con mayor facilidad por el tipo de profesiones, y también hay que considerar pues que tienen activos en renta fija, como son deuda, tienen activos en renta variable, como son acciones, tienen por supuesto muchas más propiedades que pueden alquilar a un tercero. Entonces todos estos activos les hacen depender no necesariamente o depender menos del ingreso laboral, y en una pandemia pues incluso pudieron haber acrecentado tanto su ingreso como sus riquezas, ¿no? Eso es lo que esa dinámica la vemos en general en todo el mundo. Estamos platicando con Mario Campa, economista, sobre el informe de desigualdad mundial 2022. Y Mario, te pregunto, ahorita que mencionabas las métricas, hubo una que me llamó mucho la atención y es la de la huella de carbono, porque aquí vemos también ciertos privilegios de los que gozan ciertos países, como pudiera ser Estados Unidos, que vemos que hay casas donde tienen pues que gastan mucha luz porque hay muchas habitaciones, tienen un cuarto para muchas cosas, en comparación a otros como quizá pudiera ser la India, donde es un país donde ni siquiera todavía está electrificado muchísimas zonas. Sí, por supuesto. Cuando hablamos también de la crisis climática que estamos atravesando a nivel mundial, pues muchas veces nos negamos a pensarlo también en términos de desigualdades, ¿no? No podemos comparar, incluso dentro de México, pues a hogares muy pobres que pues apenas tienen para pagar la electricidad y la cuidan encarecidamente, como por ejemplo los hogares más ricos que tienen casas más grandes, que tienen quizá un jacuzzi, una cava, una alberca, y eso consume mucha electricidad, por supuesto también una fuente, luces en los jardines, todo eso consume mucha electricidad, tienen generalmente carros más grandes que consumen más gasolina, viajan más en avión, y los viajes en avión son muy contaminantes. Un viaje entre Hermosillo y la Ciudad de México aporta más o menos, no sé, casi un 50% de lo que deberíamos estar, o el 25%, perdón, de lo que deberíamos estar consumiendo al año en toneladas de carbono para cumplir con las metas de París, por ejemplo. Y mucha gente pues viaja una vez al mes, ¿no? Entonces, por supuesto que el ingreso está ligado a cuánto contaminamos. A mayor ingreso y mayor riqueza contaminamos más, también cambiamos más seguido de ropa. Todo eso, por supuesto, abona a una gran desigualdad en la huella de carbono del 10% o el 1% más rico contra el 50% más pobre en México, que realmente consume muy por debajo del promedio mundial de carbono, ¿no? Y en ese sentido, Mario, este informe también habla de políticas públicas para cambiar como que el chip de la gente, sobre todo por lo que nos comentas, ¿no? Entre más gana la gente, pues evidentemente más consume, y vemos a hogares en los que no puedes dejar una luz prendida porque la mamá ya te está regañando que cómo dejaste la luz prendida, porque ahí luego le va a llegar el recibo de la luz, o en el caso de los mini splits aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, bueno, aquí en Sonora también tenemos muchas desigualdades en el consumo eléctrico, ¿no? No podemos comparar el consumo de los hogares en las viviendas o en las zonas residenciales. Por ejemplo, muchos tienen todavía aparatos centrales que están prendidos todo el día, o tienen un mini split en cada cuarto y tienen prendidos varios a la vez. No podemos compararlo con un hogar que muchas veces los hogares de bajo ingreso no tienen aires acondicionados, no tienen, por ejemplo, tampoco sistemas térmicos, aislantes, y a veces hasta ni un cooler tienen. Entonces, por supuesto que también hay muchas diferencias en el consumo eléctrico, ¿no? Y lo primero, para mencionar, como mencionas, para diseñar política pública efectiva y que además sea aceptada por la población, es proteger a estos individuos, ¿no? Reconocer que existen estas desigualdades, que no todos contribuimos en la misma forma a la huella de carbono y al calentamiento global. Y en ese sentido, pues yo creo que quienes tienen un poquito más de ingreso y riqueza y además contaminan más, pues tendrían que aportar un poquito más, ¿no? Para que la transición sea más rápida, y en ese
Mario, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y que también nos hayas desglosado un poco este informe de desigualdad mundial 2022, el cual yo creo todos deberíamos de darle por lo menos una ojeada, porque pues sí son temas que están sucediendo, que no solamente se viven en México, que se viven a nivel mundial, y podemos usar también pues el ejemplo de otros países que tienen estas brechas más reducidas, porque yo creo que eso es lo importante. No es malo que haya ricos, lo malo es que haya tantos pobres en un país con ricos. Sí, sobre todo porque ya sabemos que hay trampas de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el 50% más pobre tiene riqueza negativa. ¿Qué implica eso? Que tienen más pasivos que activos. ¿Y qué implicaciones tiene a futuro? Que pues no van a poder quizá heredarle un patrimonio a sus hijos, y esos hijos pues van a tener que empezar de cero, contrario a los de hogares más ricos que no empiezan de cero, porque tienen herencias, porque tienen ingresos también a partir de los activos de la familia, y todo eso pues por supuesto que perpetúa y acentúa las desigualdades, ¿no? Yo invito a que todos lean el reporte. Digo, es un reporte de más de 200 páginas en inglés, pero por ahí hay un resumen ejecutivo en español de unas 15 páginas. Eso podría ser una primera aproximación, y también hay unas unas fichas por país donde ahí aparecen un par para México, ¿no? Yo invito a que lo lean. Así es, yo te prometo leer el de 15, el de 200 no te prometo nada. ¿Quién sabe? Muchísimas gracias, Mario. Gracias.